En esta ocasión vamos a aprender sobre antropometría y diseño. Si ustedes recuerdan, la clase anterior ya habíamos hablado un poco sobre antropometría cuando veíamos la ergonomía. Y precisamente habíamos mencionado que la antropometría es uno de los fundamentos principales de la ergonomía. Recordando un poquito entonces, ¿qué es antropometría? Es el estudio de las medidas del cuerpo humano. Entonces ahora nos preguntamos, para hacer un diseño antropométrico adecuado, ¿qué debemos primeramente saber? Como en todo diseño, primero tenemos que saber para quién va dirigido. Ustedes saben que el usuario es siempre el número uno antes de tomar cualquier decisión. Y en este caso lo que queremos saber es si nuestro diseño va a ser para una persona específica, o va a ser para un grupo de personas, o va a ser para una población muy numerosa. Cuando nosotros planeamos hacer un diseño para una persona específica, este es como hacer un traje a medida. Ergonómicamente hablando, seguramente es la mejor opción, pero también la más costosa. Tendríamos que medir todas las partes del cuerpo que necesitemos para un determinado mueble y hacer este mueble solo y exclusivamente para esta persona. Entonces hay que ver cuán conveniente es esto para nuestro cliente, ¿no? La segunda opción y la más común es realizar para un grupo de personas poco numeroso. Poco numeroso puedo referirme al mobiliario para todo un restaurante o para aulas o ejemplos similares. Cuando nosotros diseñamos para un grupo de personas, tenemos que tomar en cuenta 3 principios de diseño antropométrico. Estos 3 principios son, en primer lugar, el principio de diseño para extremos. En segundo, el principio de diseño para intervalo ajustable. Y en tercer lugar, el principio de diseño para el promedio. Vamos a comenzar con los extremos. Si nosotros tuviéramos que diseñar para un grupo de 10 personas, por ejemplo, la profundidad de una mesa de trabajo, puede ser como una mesa de arquitectura, todos deberían poder alcanzar el borde de la mesa sin esfuerzo. Imagínense ustedes ser la persona que está en la imagen y tienen que estirar la mano y llegar hasta el borde de la mesa, porque si se dan cuenta ahí todavía tiene que trabajar en su papel. En este caso, si nosotros tuviéramos que decidir la medida de esta mesa en cuanto a los alargues de brazo de todos nosotros, ¿a cuál de nosotros tendríamos que considerar para definir esta medida? En este caso tendríamos que considerar al que menos alcance de brazo tenga, porque si la persona con el brazo más corto, me imagino que es la más baja, puede alcanzar, los demás que seamos más altos, entonces vamos a alcanzar sin problema. Otro ejemplo, si tuviéramos que determinar el alto de una puerta, suponiendo que no existe una medida estándar, ¿qué tendríamos que hacer? En este caso, por el contrario, tendríamos que tomar como referente a nuestra persona más alta, porque si la más alta puede pasar por la puerta, los más bajos no vamos a tener ningún problema. Entonces, cuando nosotros diseñamos en base a los extremos, se aplica esto, siempre y cuando la medida que se tome no dificulte a la mayoría de la población. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una persona con alguna discapacidad o muy pequeñita, que ya no es parte del parámetro de medidas de personas adultas, entonces esta persona entraría como en una categoría especial. No podríamos tomarla de referente para diseñar para todo el resto del curso. Entonces, cuando diseñamos máximos o mínimos, lo que tenemos que preguntarnos es quiénes tendrán dificultades para acceder al lugar o para sentarse en una silla o para pasar por un lugar estrecho. Obviamente esto va a estar sujeto a lo que estemos diseñando. Entonces, podemos irnos al extremo mayor o al extremo menor, siempre va a depender cuál es la situación.
El segundo principio de diseño para un grupo de personas es el intervalo ajustable. Nosotros empleamos este tipo de principio generalmente cuando las personas que pueden acceder es muy variado y en este caso debe preverse la posibilidad de ajuste. Por ejemplo, una silla de peluquería cumple con estas características. Pueden ir personas bastante altas, otras más bajas, incluso niños, y esta silla nos permite ajustar según el requerimiento del peluquero. Otro ejemplo es un sillón de dentista, otro puede ser el asiento de los autos, entre otros. Entonces, ¿cuál sería nuestro problema? El problema sería decidir cuáles son los límites del ajuste. Siempre tenemos que procurar ajustar el asiento a sus necesidades y no sé si de todos, pero probablemente sí tenemos que llegar a cumplir con la mayoría de las personas. El tercer principio de diseño es el de promedio. Yo creo que todos aquí saben lo que es un promedio, es dividir la suma de varias cantidades entre el número de sumandos. Cuando ustedes quieren calcular sus notas, hacen esto, suman todas las notas del parcial o no sé, y las dividen entre la cantidad de los sumandos. Esto puede ser muy engañoso. Por ejemplo, si quisiéramos diseñar esta silla que se ve en la imagen, nosotros vamos a considerar el ancho de las caderas de 5 personas. Una mide 35, otra 37, otra 39, otra 42 y otra 45. Sumamos, dividimos entre 5 y el resultado es 39.6, 40 centímetros. Si nosotros nos damos cuenta, estaríamos dejando de lado a 2 personas de las 5 que hemos considerado, porque hay 2 personas que tienen el ancho de las caderas mayor a esta cifra. Eso significa que estaríamos limitando al 40% de nuestra población a esta silla. Obviamente esto es solo un ejemplo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta estos aspectos. Entonces suele usarse el promedio cuando la precisión de medición tiene poca importancia o cuando otra solución podría ser muy costosa. Hay que tener cuidado con esto. Y por último, cuando nosotros diseñamos para una población muy numerosa, es un poco más complicado incluir a todos, porque me refiero a muy numerosa cuando hablamos de miles de personas. En este caso es necesario recurrir a la estadística. No vamos a hacer el cálculo porque si ustedes saben algo de estadística, esto es muy amplio, son semestres que se pasan en la universidad, entonces no vamos a hacer este ejemplo, pero sí tendríamos que incluir por lo menos al 95% de la población. Eso es todo, muchas gracias. Como conclusiones, debemos recordar la importancia del análisis previo de los usuarios. Debemos saber quiénes son, cuántos son, cómo son, y recién ahí podemos saber el rumbo que van a tomar nuestros diseños, porque siempre van a ser diseñados para personas.